lugar y el momento adecuado. Yo quisiera compartir con ustedes sobre la frialdad del creyente y de la iglesia. Vamos a estar en Apocalipsis, el capítulo 3, obligado para hablar de esto. Y parece que cambiaron el PowerPoint, porque yo tenía otra imagen ahí al comenzar. Son rápidos aquí los hermanos, ¿eh? Gracias. Y al pensar en este tema, te voy a pedir que quites la música esa de fondo. Gracias. Porque eso me duerme a veces y no quiero. La frialdad del creyente y de la iglesia. Al pensar en este tema y este tiempo que nos ha tocado vivir o desvivir, tengo que ir al pasaje del mensaje o la carta que se le escribió a la iglesia de Laodicea. Y estas cartas fueron enviadas a pastores, a los pastores y a sus congregaciones. En cada una de estas se dice al ángel de la iglesia. Iglesias reales. Estas fueron iglesias reales de verdad en lugares y momentos reales. Hacen el peregrinaje todos los meses para ir a visitar estos lugares allá, de paso a la Tierra Santa. Y hay que entender que estas iglesias también representan no solo un cuerpo de creyentes, sino individuos o creyentes en particular. Estas cartas, como esta que vamos a ver, están dirigidas a una iglesia en general, a un cuerpo de creyentes, pero está dirigida a una persona, a un individuo, a mí y a ti. Fíjense el versículo 14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Nótese quién escribe esto. El que escribe, nótese el amén. Ese es el nombre. Es curioso que este es uno de los nombres del Señor en el Antiguo Testamento. El amén significaba así sea. De hecho, cuando comemos juntos y oramos, decimos que así sea. Cuando terminamos una reunión o algo, decimos amén, o sea, que así sea. Era como la última palabra y el último deseo. Amén. Amén en hebreo, en cuanto a su nombre, significa verdad. Verdad, haga esa nota mental. O sea, cuando esta carta la firma y la dirige el amén, lo que va a decir es verdad, la verdad, porque Él es el amén, Él es la verdad. Nótese que ahí dice el testigo fiel y ¿qué? Verdadero. Va a decir la verdad. Ahora fíjense versículos 15 y 16. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Nótese aquí las tres temperaturas espirituales que aparecen aquí. ¿Lo vieron? Frío, caliente y tibio. Fíjense que el versículo 16 es evidente que el cristiano tibio le causa asco al Señor.
no le sienta bien, pues usa el término de vomitar. Vomitar es algo violento, es algo desagradable. Interesante. Dios vomita a los cristianos tibios. Se convierten en vómito, algo desagradable y nada atractivo. Fíjense que el tibio trata de estar en el medio, en la temperatura que agrada a los calientes y a los fríos espirituales, pero no a Dios. Se mezcla con todos y tan solo aparenta. El tibio, como decimos, es mucho ruido y pocas nueces. Tibieza tiene que ver, o tibieza es, para entenderlo, es letargo, hibernación. Eso es lo que hacen los osos en invierno. Tibieza es indiferencia, falta de entusiasmo, falta de pasión. Fíjense que Dios prefiere que seamos sinceros, fríos o calientes, pero no medias tintas. A mí me gusta el café caliente y el agua fría. No me gusta ninguno de los dos tibios. Y hablando de agua fría, esta semana estaba en Colombia, al norte de Colombia, dando unas conferencias ahí con 300 pastores y sus esposas, y en un seminario con los estudiantes, y me hospedaron ahí, y era un lugar que lo han dejado muy bonito, y la cama bastante buena, el sitio muy bien. Me fui a duchar y abro la llave y sale helada. Y la dejo correr un rato y digo, no, es que a lo mejor aquí hace falta más, más fuerte un rato. Le meto la mano después de unos minutos y oye, seguía igual de frío. Me di cuenta que no tenían agua caliente. 3 días me tuve que bañar con agua fría. Fue una manera del Señor mantenerme humilde, ¿no? O sea, porque aquí estamos mimados en Estados Unidos. Pero qué tremendo esto. Fíjense, como dije, me gusta o el café caliente o el agua fría para beber, pero no me gusta ninguno de los dos tibios. Fíjense, versículos 17 y 18. ¿Están conmigo todavía? ¿Sí? Dice, porque tú dices, no te sé cómo se expresa, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Casi nada, ¿eh? Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Fíjense, hermanos, el peligro de autodiagnosticarse que estamos bien, porque estamos bien en lo material, en lo físico y en lo tangible. La Odisea tenía autosuficiencia y ese era el problema. Era como si el Señor Jesús era afortunado de contar con ellos porque eran la última Coca-Cola del desierto. Así se sentía la Odisea, esa iglesia. Cuidado con anunciar lo que hacemos por el Señor y no lo que el Señor hace por nosotros. Gran diferencia. Nos gusta enseñar nuestras casas. Sutilmente queremos enseñar nuestra piscina, el césped como campo de golf, la casa de 3 pisos, los autos, etcétera, etcétera. Nos gusta enseñar nuestros edificios o nuestros templos, la comida que repartimos y el bien que hacemos por otros necesitados porque estamos muy bien y nos gusta sacar selfies para que los vean. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso que dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha cuando ayudamos a otros necesitados?
Nos gusta tocar trompeta. No sé, pero eso me parece que causa vómito. Antiguamente anunciábamos en la iglesia en un panel, no sé si, bueno, los de mi tiempo, en las iglesias después de los cultos había un panel donde se anunciaba cuántos había recogido de ofrendas y de diezmos, cuánta gente venía, cuánto se daba a misiones, etcétera, etcétera, como si eso fuera un trofeo. Gracias a Dios que hay algunas tradiciones que se han dejado de hacer, porque no tienen sentido. Fíjense el versículo 17, nótese la sentencia y el diagnóstico del Señor de la iglesia y por ende de nuestras vidas. Dice, y no sabes que tú eres fíjense, y este era un individuo o esta era una iglesia que se creía que lo tenía todo. Y fíjese el diagnóstico, la sentencia del Señor le dice, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Ojo, esto no es una pregunta, esto es una declaración. Y esa es la situación del que está tibio o el que está frío espiritualmente. Esa es la descripción o la foto del creyente que se ha enfriado, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y encima de eso el Señor le dice, y no sabes. O sea, Jesús denuncia la ignorancia del estado espiritual de ese creyente tibio, porque el creyente o la iglesia que está tibia está en una ignorancia, no lo reconoce. Y mira el versículo 18. Fíjense que esto es lo que recomienda y aconseja el Señor que hagas, que de mí compres oro refinado en fuego. El oro, que se refiere aquí el Señor, es la divisa del reino. El oro refinado tiene que pasar por el fuego para su purificación y su refinación. Y fíjense, tanto la iglesia como el creyente frío hoy está pasando o tiene que pasar por ese fuego que purifica y refina y quita las impurezas y devuelve el brillo real. Estábamos cantando del fuego. Y eso es lo que hace el fuego del Espíritu Santo. Cuando aquí se menciona oro refinado, déjenme contarles un poco acerca de la refinación del oro. Porque dice oro refinado en fuego. A veces creemos que el Señor nos quita o hace desaparecer esas impurezas en nuestras vidas de forma inmediata cuando entramos en esa relación con Él, cuando empezamos a caminar con Él. Y es que el proceso de refinación del oro no es así, no es instantáneo, es pues eso. Es un proceso. Pero hoy en día estamos acostumbrados o estamos oyendo que los procesos o ven al Señor y se te van a quitar todos los problemas. Eso es mentira. Y mucha gente piensa o habla de que no vas a tener problemas. Esto es un camino de rosas. No es cierto tampoco. No es instantáneo. Hay un síndrome de hacerlo todo rápido. De que Dios va a obrar todo rápido. Microondas. Es el problema del microondas espiritual también en la iglesia. La frialdad espiritual en el creyente. El Señor la denuncia, como dice ahí en el versículo 17, con esas cosas. Ya lo hemos mencionado. Desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Esas son impurezas de nuestro estado espiritual. La pregunta es, ¿cómo es que el Señor devuelve el brillo espiritual en el creyente que debe reflejar la imagen de Cristo clara y diáfana? La respuesta es el proceso
de refinamiento es un proceso muy caliente. El oro debe ser expuesto a un fuego intenso de temperaturas de calor muy grandes, exactamente a 1000 grados Fahrenheit o 537 grados centígrados. Es entonces que el oro es derretido. Y cuando esto ocurre, esas impurezas salen a la superficie y el refinador con mayúscula las saca. Pero no queda ni termina ahí, la temperatura aún sube más y el proceso se repite hasta que el oro queda libre de impurezas. Ahora, ¿cómo se sabe que el proceso logró el resultado de sacar las impurezas? Pues cuando el refinador se mira en el oro y ve su imagen reflejada claramente. Así es como obra el Señor en nuestras vidas. Nos pasa por el fuego y hace que las impurezas, las luchas, esos fracasos, esas faltas, esos fallos salgan a la superficie. Y Él quite y saque todo eso para que su rostro pueda verse reflejado claramente en nuestras vidas. El fuego y el calor son incómodos, queman, pero a veces son necesarios para devolver el brillo y el fulgor de Cristo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora nótese lo que produce y da esta prueba de refinación. En primer lugar, produce valor. Porque dice ahí, para que seas ¿qué? Rico. Produce, mira, aquí están las tres. En el PowerPoint mío sale una a la vez. Para que seas rico. ¿Sabe que la riqueza espiritual es diferente a la riqueza material? Son dos mundos diferentes, diferentes valores. Lo segundo que produce, como pueden ver ahí, es que produce vestiduras, porque dice, y vestiduras blancas para vestirte. La limpieza y la justicia de Dios cubren nuestras impurezas y nuestras bajezas. Quita nuestra desnudez espiritual. En esta iglesia de la Odisea iban con ropa de marca y muy cara, pero eso no resolvía su desnudez espiritual. Esto me habla de que eso es cobertura. Hay que vestirse ¿con qué marca? Con la marca de Cristo. Cuando la gente es marcada por Cristo, eso se va a ver, porque son diferentes. Fíjese que esta era una iglesia que andaba desnuda. Un creyente que anda desnudo es una vergüenza para la causa de Cristo. Jesús lo está diciendo ahí. Fíjese, y en tercer lugar, esta prueba produce visión. No solamente valor, vestiduras, pero también visión. Dice, y unge tus ojos con colirio, ¿para qué? Para que veas. El cristiano frío no ve bien, no se enfoca en las cosas de Dios, no ve más allá. El tibio ha perdido la visión espiritual. Los creyentes, cuando aquí se menciona esto, los creyentes de la Odisea conocían bien el colirio, porque el colirio era un polvo que usaban los oftalmólogos de una famosa escuela médica que había en esa ciudad de Asia Menor, en Turquía, en la Odisea. Por eso era muy afluente. Era un negocio tremendo con el colirio ahí. Por eso cuando menciona esto ahí, ellos enseguida saben de qué está hablando. Ahora fíjense el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Y qué? Eso duele, ¿eh? Y arrepiéntete. La palabra clave aquí es arrepiéntete.
Pero fíjense, cuando la palabra menciona arrepentirse, arrepentimiento o arrepiéntete, esto no son lágrimas de cocodrilo. No es darse golpes en el pecho de sentirnos culpables. Eso de arrepentirse no es un deseo, tampoco es una actitud. El Señor no le impresiona las lágrimas. Podemos venir al altar con lágrimas, no le impresiona eso. Nosotros los cristianos somos los mejores actores del mundo. Sí, los de Hollywood son niños de pecho. Salimos de casa y en el carro vamos discutiendo y nos jalamos de los pelos y llegamos a la iglesia y abren la puerta. Hermano, ¿cómo está? Bien, en bendición. ¿Por qué? Porque hay idiomas, ¿no? El inglés, el francés, existe el cristianés. ¿Cómo está, hermano? Aleluya, amén, gloria a Dios. Pero nos hemos jalado los pelos y estamos discutiendo y llegamos aquí. Así somos. Por eso al Señor no le impresiona esas lágrimas de cocodrilo. El tema es este. Arrepentimiento, cuando dice aquí arrepiéntete, es un cambio de mente y es un cambio de mentalidad. No es un momento emotivo. No hay nada malo en eso tampoco. Pero el arrepentimiento es mucho más profundo. Es un cambio de mente, es un cambio de mentalidad. Es pensar diferente, hará que actúes diferente. De hecho, la palabra arrepentimiento está aquí en Romanos, el capítulo 12, versículo 2. Conocemos muy bien este versículo. Dice, no os conforméis, o sea, no toméis la forma de este siglo, de esta era o de este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De las lágrimas, del actuar. No, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo echa mano de una palabra, de un término, que es este. Un pelotón iba marchando y el capitán del pelotón, cuando decía metanoia, todos daban la vuelta, iban en dirección contraria. Eso significa arrepentimiento. Es cambiar de dirección. Por eso aquí cuando dice arrepiéntete, es mucho más que una actitud, que un sentimiento, que el sentirnos culpables, es un cambio de mente. Ahora, en cuanto al cristiano frío, ¿cómo llega el cristiano frío a esa temperatura? En primer lugar, se debilita en la fe. Se debilita en la fe. Sabemos que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. En otras palabras, deja de oír, deja de leer, deja de meditar, deja de recibir la palabra. Cuando los discípulos no tenían fe, exclamaron, Señor, aumentanos ¿qué? El sueldo. No, Señor, aumentanos la fe. No puedes depender solamente de la predicación del domingo servida en bandeja por el pastor. Tienes que alimentarte por ti solo durante la semana. Leer, meditar, buscar de la palabra. En segundo lugar, ¿cómo se llega a esa temperatura del cristiano frío? Es que se desconecta gradualmente, paulatinamente. O sea, hay una desconexión gradual. Hay una desconexión gradual de Dios. Se distancia de Dios. Pero ojo, Dios no se aleja. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios.
Pero lo que sucede es, cuando nos metemos en problemas o en crisis, ¿qué es lo que hacemos? Gritamos, Señor, ayúdame. ¿Sí o no? ¿Han estado ahí también? ¿O soy yo solo? Y hay veces, cuando hemos atravesado estos tiempos, cuando el cristiano frío, esta temperatura lo desconecta paulatinamente, gradualmente, grita, Señor, ¿dónde estás? En medio de un problema. Y el Señor le dice, yo estoy en el mismo lugar donde he estado siempre. El Señor está sentado en su trono. Él no se mueve. Somos nosotros los que nos movemos y nos alejamos de Él. Por eso necesitamos regresar a Él. Por eso esto es importante. Esa desconexión gradual es en primer lugar de Dios. Ese cristiano frío ya no ora. No busca de las cosas de Dios. No adora, no alaba, no canta, no le nace cantar. Pero también hay una desconexión y un distanciamiento de los demás creyentes, porque no se congregan ni por Zoom. No tiene comunión ni compañerismo con los demás miembros de la iglesia. Pero también tiene una desconexión, ojo, incluso con el mundo. Desconexión del mundo, porque ya no testifica, su testimonio se apaga, deja de dar sabor y de alumbrar, entiéndase, sal y luz. La sal, en un sentido es como que la sal de vuelta al salero y la lámpara a guardarla otra vez. Esa desconexión. Fíjense, no le importa tanto los demás o cómo está el mundo. Perdió su sensibilidad espiritual y emocional. Está desconectado o desconectada. El mundo se va al infierno y no le importa. El pecado no le afecta porque él mismo está en pecado. En el trabajo se ríe de esos chistes de doble sentido. Y en tercer lugar, nótese cómo llega a esa temperatura, es que se enfrió totalmente. ¿Qué sucede con un carbón que lo sacas del resto de las ascuas que están en el fuego? Exactamente. Se apaga, se enfría. ¿Se recuerdan de Pedro? De Pedro. Pedro cuando estaba en plena crisis. Pedro se enfrió y seguía a Jesús de lejos. Seguía a Jesús a distancia y, ¿se recuerdan? Se fue a calentar al fuego equivocado. Buscó el calor del mundo. ¿Cuál fue el resultado? El mundo lo rechazó. El mundo lo señaló. ¿Se recuerdan? ¿No eres tú uno de esos que andaba con Jesús? Ni siquiera el mundo lo abrazó y lo aceptó. Se enfrió totalmente. Ahora la pregunta es obvia. ¿Cómo salir de la frialdad? ¿Cómo descongelarse? Fíjense el versículo 20. Este es un versículo archiconocido, ¿cierto? Dice, he aquí, yo estoy a la puerta. ¿Quién es el que está ahí a la puerta? Jesús. Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nótese las preposiciones ahí. Entraré a él, después con él y él conmigo. Aquí está la respuesta en este versículo. Cómo salir de la frialdad, cómo descongelarse. Ahí en ese versículo 20 está la respuesta. Óigame, esto es impresionante. El Dios del universo
tocando a nuestra puerta para cenar con nosotros. Óigame, las veces que he cenado con Jesús han sido impresionantes. Toda una escuela de aprendizaje en cómo invertir en el reino. Los dividendos de invertir mi vida por la causa de Cristo son de ganancias fuera de este mundo, literalmente. Por eso, hermano, hermana, invierte tu vida en la causa de Cristo. Vale la pena. Qué privilegio que el mismo Jesús toque a nuestra puerta. Nótese que esta puerta representa a un individuo, pero también representa a la iglesia. Acuérdense que es una carta para una iglesia. Jesús está tocando la puerta. En otras palabras, Él viene a donde estamos. Y se refiere a un lugar. Jesús dice aquí, ¿lo vieron el versículo? Aquí. Se está hablando de un lugar. Hay un dominio, hay un espacio donde Él no entrará a no ser que le demos cabida, a no ser que le demos entrada. Él es un caballero. Y estábamos cantando sobre el Espíritu Santo. Es un caballero. Él es un caballero y nunca forzará su entrada ni su influencia a no ser que le abramos la puerta. Por eso invítalo a pasar, invítalo al comedor de tu casa, invítalo al comedor de tu vida. Y es que comer o cenar juntos era señal de confianza y apertura total. Por eso Jesús usa este término aquí con ellos, porque ellos entendían esto. El cenar juntos era lo máximo, culturalmente hablando. Ahora, ojo, este era un mensaje para creyentes, no para incrédulos. Desde que yo tengo uso de razón, oigo mensajes de Apocalipsis 3:20 y hablan siempre de los incrédulos, y Jesús aquí está tocando la puerta no de un incrédulo, sino de un creyente. Está tocando la puerta de una iglesia. Por eso este es un mensaje para creyentes, no para incrédulos. Y algunos estaban fríos, otros estaban calientes y ardiendo por el Señor, y otros gravemente tibios. Óigame, esta cena, esta experiencia puede ser individual y también puede ser corporativa, el cuerpo de creyentes, esto es, a nivel personal entre el Señor y tú, o a nivel de la iglesia, el Señor y nosotros. Ahora hay 7 pasos para esta cena con Jesús. 7 pasos. El primero, un lugar. Estoy a la puerta de tu corazón, de tu mente, tu espíritu, tu casa, tu habitación, tu computadora, tu teléfono inteligente, tu iPad, tu lugar secreto. Tú dirás, esto me habla de acceso, de entrada, de dar lugar. Un lugar. Estoy a la puerta. En segundo, un llamado, porque dice ahí, y llamo. ¿Cómo? Por su palabra, por boca de un mensajero, por una canción, por una experiencia, una voz, etcétera, etcétera. Cuando Jesús toca y nos llama por nombre, tiene nuestra dirección, tiene nuestro domicilio. Él sabe dónde y cómo estamos. Y Él llega hasta nuestra misma puerta. Tiene tu dirección, tiene mi dirección. Sabe dónde estamos. En tercer lugar, el tercer paso, una condición. Nótese, si alguno oye mi voz. Oír su voz me habla de apertura, de capacidad espiritual de recibir de parte de Dios, de eliminar las otras voces y los otros ruidos, de descartar los otros timbres y voces que tocan a nuestra puerta. Cuando Dios llama a nuestra puerta, lo oímos. ¿Por qué? Porque su voz es inconfundible, ¿no es cierto? Cuando Él habla,
lo oímos. ¿Se recuerdan de Pedro? En medio de la tormenta con los otros, estaban aterrados ahí, creían que iban a morir, y en medio del ruido y de las olas, Jesús les dice, ego emi, yo soy. Lo oyeron, inconfundible. Cuando Jesús habla, lo oímos. Por eso, si alguno oye mi voz, el cuarto paso, una acción. Una acción, dice, y abre la puerta. Abrir la puerta es cuestión de querer, no de poder. Eso me habla de la apertura del alma. Abrir nuestra puerta de par en par a Dios es darle entrada. Óigame, qué privilegio. Esto no es un deseo, una idea, es una acción. Tienes que usar tu voluntad y ábrele la puerta. Él nunca forzará su entrada porque es un caballero, pero ojo, él tiene el poder para tumbar y echar abajo la puerta, pero no lo hará. No impondrá su voluntad sobre la tuya hasta que no le des permiso. Por eso ábrele la puerta. El quinto paso, una bendición. Una bendición. Dice, entraré a Él. Si le abrimos, Él entra. Y óigame, cuando Dios entra, la atmósfera en nosotros cambia. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos entienden eso? Cambia. El invitado especial hace la diferencia. Este entraré a Él es como una invasión de su presencia y de su persona. Ese a Él se refiere a todo nuestro ser. En sexto lugar, el sexto paso, una comunión. Dice, y cenaré con Él. Esto es compartir. Él nos da de su pan, de su sabiduría, de su dirección. Nos reímos juntos, lloramos, recordamos. Sus palabras son miel a nuestro paladar. Su palabra es alimento, es nutrición. Mi pregunta es, ¿cuánto hace que no cenas con Él? Esto me habla de acercamiento y de conexión, de restablecer la comunión. Imagínate sentarte de nuevo a la mesa con el Señor. El séptimo paso, una reciprocidad, porque dice ahí, y Él conmigo. Esto es poder hablar con Él, decirle cuánto agradecemos su presencia en nuestras vidas. Qué bueno que pasó el umbral de nuestra puerta. Qué bueno que se sentó conmigo, que tomó su lugar de preferencia en la mesa de mi alma y de mi mente. No puedo quedarme callado y aprovecho para alabarle, para adorarle, para reverenciarle. Qué privilegio ser recíproco con el Dios del universo. Ya sabes lo que hay que hacer. Ábrele la puerta hoy, personalmente. Y ya sabemos lo que hay que hacer. Abrámosle la puerta hoy corporativamente. Quiero que se pongan de pie, por favor. Una vez un indigente pasaba cerca de una iglesia y vio que estaba abierta. Aún no había comenzado el culto. Había unos poquitos y este pordiosero, este indigente, entró despacio y con cierto temor se acercó a la primera banca y se sentó.
comenzaron a llegar los feligreses y a llenar los asientos de la iglesia. Un ujier bien vestido y elegante se acercó y le pidió al indigente que se levantara y ocupara un asiento más atrás, pues esos donde él se había sentado estaban reservados para ciertas personas de la congregación. Llegó más gente y llenaban las bancas. Y otro ujier se le acercó y le pidió que se sentara en la última banca, dándole la misma excusa. Cuando se levantó, yendo hacia atrás, se dio cuenta que no había lugar, y de vergüenza y sintiéndose mal, salió de la iglesia. Se sentó en la acera y allí lloraba frustrado, sintiéndose mal por el rechazo de los miembros de la iglesia. En eso se acercó un hombre y se sentó a su lado ahí en la acera. Le puso el brazo en su hombro y le consoló diciendo de esta manera: no te preocupes, a mí tampoco me han dejado entrar, me echaron hace tiempo, mi nombre es Jesús. Dice ahí la palabra: yo cenaré con él y él conmigo. Y el versículo 18 dice: unge tus ojos para que veas. Hablando de ojos, se los voy a pedir que cierren sus ojos un momento. No porque eso nos haga más espirituales. Simplemente vamos a dejar que el Espíritu de Dios, esas palabras que hemos oído en nuestra mente, las lleve un poco más allá, abajo, unas cuantas pulgadas, a nuestro corazón. Mientras cantamos alguna canción, nadie está mirando a nadie y yo simplemente vamos a cerrar los ojos. Él está tocando la puerta de esta iglesia en esta noche y Él está tocando la puerta de corazones en estos momentos. Sí, sí. Gracias, Señor. Mantengamos los ojos cerrados un momento. Yo sé que el Espíritu de Dios ha estado hablando y está confirmando cosas. Vamos a cantar esta canción, vamos a decírselo al Señor sinceramente. Vamos a abrir nuestra mente y corazón de par en par. Aleluya. Ahí donde estás, alábale y adora. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Díselo al Señor, levanta tu voz fuerte, decláralo. Renuévame, Díselo, Señor Jesús. Pon en mí díselo, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi necesita más de ti. mientras todos tenemos los ojos cerrados, si el Señor te ha hablado a ti directamente y sientes que Él ha estado tocando tu corazón, dice, si le abres la puerta, dice, yo entraré y cenaré contigo. Esta invitación
Este tocar es para creyentes. No sé cuál ha sido tu experiencia en los últimos días o semanas. Lo que sí sé es que el Señor conoce tu corazón. Si ese eres tú, nadie está mirando a nadie. Esto no es un espectáculo, ni mucho menos. A manera de fe, de dar un paso de fe, de decirle: sí, Señor, yo quiero darte cabida, entrada en esta noche. Vamos a cenar juntos. Sal de tu asiento y ven acá, porque yo quiero orar contigo en unos momentos. Nadie está mirando. No hagas esperar. Ven, sal de tu asiento. Si Dios te ha hablado y sientes que Él está tocando la puerta de tu corazón, ven. Vamos a cantarlo de nuevo. Todo lo Que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. ven al frente, ven, sal de tu asiento. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí Hay más tiempo, ven. necesita ser cambiado, Señor. Deja que el Señor transforme esta noche. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Yo sé que hay algunos que tienen una lucha tremenda. Yo he estado ahí, yo sé. Sal de ahí. Sal de donde estás y ven. Ven a Él, dile: Señor, necesito más de ti en esta noche. Quiero vaciarme, como cantábamos anteriormente, despojarme de todo lo que tengo que no debe estar ahí, Señor, en esta noche, en este momento. Si eres tú, ven. Dios nunca nos pone en ridículo. Él está esperando, Él quiere cenar contigo en esta noche. Ora conmigo en alta voz. Hazlo una declaración. Señor Jesús, díselo en este momento. Pero dilo de verdad. Ven, te abro la puerta. Pasa adelante. Cena conmigo. Saca eso. Todo eso. El orgullo. La basura en mí. Lo sucio. Santifícame, límpiame, Señor, que tu rostro brille en mi vida, purifícame como ese oro. Quiero salir de aquí diferente, lo creo, lo declaro en este momento, en el nombre de Jesús. Abre tus manos ahí donde estás, díselo. Dale gracias al Señor. Vamos a cantar de nuevo. Renuévame del principio. Díselo al Señor de todo corazón. Aleluya. Renuévame. Cántalo fuerte. Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Ya no más, ya no más. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Díselo, porque todo lo que hay dentro de mí necesita
necesitan más de ti. Señor, te pido, Espíritu Santo, que firmes la palabra y las selles en estos corazones. En el nombre de Jesús, haz tu obra, oh Espíritu de Dios, de santificación, de purificación. Señor, estos hermanos y hermanas, estas personas te han invitado a cenar. Haz tú la obra, que salgan diferentes a partir de ahora, vidas renovadas, comprometidas con Cristo y el Evangelio. Y Señor, como iglesia te abrimos las puertas.